El sistema Londres es sólido, pero no tiene que ser aburrido. Aquí tienes 10 trampas que tomarán a tus oponentes completamente por sorpresa. Una de las formas más comunes de las negras de enfrentar el sistema Londres es ofrecer inmediatamente un cambio de alfiles aquí. Y esta posición es súper común, ha ocurrido en millones de partidas, pero muy pocos jugadores saben que hay una jugada engañosa aquí de dama G4. Y al principio puede parecer que solo estamos dando algo de defensa a este alfil en F4. La jugada más común de las negras aquí es alfil por F4, lo cual ya es un error, porque en lugar de simplemente recapturar, juegas un inesperado dama por G7 atacando la torre negra en la esquina. Así, si las negras no quieren perder la torre y quedar totalmente destruidas, tienen que encontrar la jugada dama F6, la única que ayuda a las negras a mantenerse en la partida. Pero aún así, tras el cambio de damas, has engañado exitosamente a las negras quedándote con un peón de más. Si tu oponente es lo suficientemente prudente como para ver la amenaza y defender en G7, entonces tras un cambio de alfiles puedes desarrollar tu caballo creando nuevas amenazas. Así ahora una jugada muy lógica y natural de las negras intentando impedir que tu caballo salte adelante se encuentra con una brillante combinación de caballo por D5, donde las negras quedan totalmente sobrecargadas, les atacan en todas las direcciones y tienen que aceptar el sacrificio de caballo, pero en ese momento se darán cuenta de que el peón en realidad estaba clavado y después de eso simplemente procedes a capturar ese alfil dando jaque y ganando mucho más material. Pasando a otra línea principal, esto es lo que los jugadores más fuertes suelen jugar con negras. Peón C5 intentando poner presión sobre el centro blanco. Y los jugadores de Londres siempre juegan peón C3, en el 100% de los casos prácticamente. Por lo tanto, tu oponente ciertamente no se espera que captures este peón en C5, pues eso arruina la estructura de tu sistema Londres. Pero ahora tienes un peón de más y las negras necesitan esforzarse para recuperarlo. Normalmente juegan caballo C6 con la idea de avanzar el peón central a E5, ganar un tiempo y atacar tu alfil. Y esto además liberaría su alfil de casillas oscuras para avanzar mientras recaptura ese peón en C5. Pero le pones freno desarrollando tu alfil, claro, y clavando al caballo, y así las negras ya no pueden avanzar su peón central porque simplemente lo capturarías con el alfil. Por lo tanto, en su lugar juegan dama A5 intentando un doble ataque enfrentando a tu alfil. Pero tienes caballo C3, una jugada muy cómoda protegiendo tu rey y defendiendo al mismo tiempo tu alfil. Bien, esto todavía se ve un poco inestable y sigues con un peón extra. Por lo tanto, tu oponente puede intentar aprovecharlo jugando caballo 4. Eso se siente bien para las negras por el momento, pero refutas toda esta idea con dama por D5. Ahora estás ganando, no hay vuelta atrás para las negras porque estás atacando ambos caballos. Y si las negras deciden cerrar los ojos y simplemente capturar el caballo en C3, tú sí recapturas, pero el otro caballo negro. Alfil por C6 da jaque y ahora las negras están perdidas totalmente. Tras el intercambio atacas tanto a su rey como a la torre en A8. Y las negras no pueden solo cubrirse con alfil porque entonces capturarás la torre en A8 con jaque y con una posición absolutamente ganadora. Si en cambio las negras intentan simplemente retirar el rey y entonces no capturas el caballo, no capturas la torre, tienes otra jugada que es mucho más elegante pero también más fuerte. Peón B4. Es un sacrificio de desviación, queremos sacar a la dama de su posición porque eso te permite dar este hermoso jaque mate de alfil. La segunda forma más común para las negras de enfrentar esta línea es jugar E6 de inmediato esperando capturar este peón con su alfil. Pero ahora juegas B4 reforzando ese peón. Las negras intentan debilitarlo y tú sigues defendiendo esta cadena de peones. Tras intercambio ahora simplemente tienes un peón extra con una estructura de peones muy sólida en el flanco de dama. Además, estos peones dificultan que las negras se coordinen para desarrollar sus piezas con normalidad y quieren deshacerse de ellos como sea. Y aunque se ven frágiles, en realidad una vez más hay una buena forma de refutar toda esta idea de las negras. Primero cambias este caballo en B8 porque era uno de los principales y últimos defensores del flanco de dama negro y luego tienes este jaque de alfil en B5. Esto es lo que tu oponente no esperaba. Así tendrá que mover el rey a la incómoda y expuesta casilla 7, lo cual es totalmente malo, o tiene que cubrirlo de alguna manera. Pero entonces puedes avanzar este peón y eso es un gran problema para las negras, pues ¿qué pueden hacer? Bueno, si tu oponente es un poco más fuerte probablemente encontrará este jaque intermedio, pero no cambia la situación de manera drástica, simplemente desarrollas tu caballo y ahora su alfil en D7 sigue amenazado. Tendrán que entregar del todo el alfil, pues intentan salvarlo, moviéndolo a la única casilla disponible que queda en C8, este pequeño peón avanza valientemente y cuando tu oponente intenta capturarlo, su rey se pone rojo de la vergüenza. A continuación quiero mostrarte algunos patrones de ataque muy interesantes que se pueden usar en múltiples variantes del sistema Londres. Independientemente del orden exacto de jugadas, podemos usar distintos órdenes para llegar a la posición principal. En primer lugar, cuando te ofrecen este cambio de alfiles,
En lugar de solo intercambiar, puedes retirar tu alfil a G3. Bueno, esto es bastante conocido. La idea aquí es que si las negras se dejan atraer por este cambio será muy bueno para ti, porque ahora tu torre se activa y si las negras se enrocan en corto será aún mejor, ya que tendrás la mejor oportunidad de crear un ataque por este flanco. Sin embargo, la mayoría de tus oponentes no hará eso, en su lugar simplemente enrocarán y la partida continuará. En este punto tu oponente seguirá haciendo jugadas de ese desarrollo, digamos torre 8 con la intención de abrir el centro. Y aquí hay otra idea táctica súper común y súper importante para las blancas, es la táctica de caballo E5. Consolidas este caballo en E5 que si tu oponente llega a capturar será bastante bueno para ti porque ahora con este peón quedarán atacados el caballo y el alfil. En tal situación las negras simplemente pierden una pieza. Pero incluso si las piezas negras estuvieran colocadas de otra manera y pudieran retirar ese caballo hacia atrás, seguiría siendo incómodo. Realmente es algo que no quieren hacer, pero en lugar de hacer, si no quieren capturar este caballo, entonces ¿qué? Este caballo es muy molesto, si intentan desafiarte y forzarte a hacer el intercambio, no lo vas a hacer. Simplemente refuerzas este caballo en el medio, mientras la situación sigue siendo igual de desagradable para tu oponente. Y si en algún momento intentan retirar este caballo a D7 ofreciendo un cambio de caballos o intentando avanzar el peón F6, lo que está pasando por alto aquí es que su rey queda ahora desprotegido y a veces simplemente puedes saltar con tu dama hacia el flanco del rey y empezar a aprovecharlo. Pero en esta posición tienes una jugada aún mejor, es un sacrificio de alfil con el que se gana la partida en el acto, pues después de eso dama H5 entra con jaque y tras un pequeño baile de ida y vuelta puedes seguir dando jaques para capturar esta torre ganando tiempo y las negras son totalmente devastadas. A nivel aficionado también es muy común que las negras muevan el caballo a C6 aquí, y contra eso en verdad es muy eficaz transicionar de la configuración clásica del Londres al llamado Londres Joaba. Bueno, mis alumnos niños lo llaman el Londres del Bobo y otros nombres graciosos, pero el caso es que funciona muy bien después de que tu oponente juega caballo C6. Porque ahora la jugada más natural de las negras, caballo F6, falla ante este truco de caballo B5. De repente no hay defensa conveniente para esa casilla y francamente no hay defensa para nada. Y estás amenazando capturar con el caballo con un doble ataque al rey y a la torre, que será la devastación total. Si las negras juegan E5 intentando cerrar la diagonal de tu alfil, entonces obviamente capturarás ese peón y también atacarás su caballo. Y una vez que el caballo se mueva tienes otro movimiento inesperado que es dama por D5. Al principio puede parecer un error, pero luego tienes caballo por C7, triple ataque y en el siguiente turno recuperas la dama terminando con 3 peones de más. Por supuesto entiendo que ganar material es una cosa y convertir la ventaja es el verdadero desafío. Si quieres aprender a convertir este tipo de ventajas de forma consistente, lo explico en mi clase maestra gratuita, el enlace está en la descripción. Alternativamente el caballo negro puede contraatacar tu alfil, pero ahora tienes alfil G5 atacando a la dama y sacrificando tu alfil simultáneamente. Las negras no tienen fácil capturar ese alfil porque entonces dejarían el peón de C7 indefenso y ahora puedes capturarlo con múltiples amenazas y estás ganando la partida. Si en cambio las negras siguen atacando tu alfil, entonces tienes un contraataque muy bueno. ¿Sabes qué jugada llamó Fischer la mejor, no? Sí, peón E4, que por supuesto es muy buena como primera jugada, pero aquí es más impresionante. Ahora estás presionando al peón en D5, así como al caballo en H5, y las negras no tienen escapatoria. Por ejemplo, si capturan el alfil, entonces dama por H5 entra dando jaque, empujando al rey negro hacia adelante y ahora tienes un ataque ganador. Ahora sabemos que contra esta configuración en Londres Joaba, la habitual caballo F6 es mala idea porque falla ante caballo B5 atacando el peón en C7. Por lo tanto, alfil F5 es la segunda jugada más jugada por las negras. Básicamente están imitando tus movimientos y aquí tienes E4. Es un sacrificio de peón inesperado porque, ¿cuál es la idea? Las negras simplemente capturan, pero eso le abre paso a tu peón en D4 que ahora puede avanzar y el caballo en C6 no tiene buenas casillas a las que pueda huir. Tu alfil le quita esta casilla, tu dama controla esta otra y por lo tanto el caballo tiene que irse a otro lugar, digamos que aquí. Puedes seguir persiguiéndolo con peón A3, empujando al caballo al borde del tablero y ahora, aunque no parezca que algo terrible le haya sucedido a las negras, su posición está restringida y es muy difícil que puedan maniobrar. Ahora vas a enrocar en el flanco de dama con un dominio total. Este caballo en A6 no está haciendo nada, este alfil es pasivo y es difícil completar el desarrollo del flanco de rey negro. Si alguna vez tratan de avanzar este peón para abrir la diagonal de su alfil, bueno, tienes un contraataque muy fuerte. No cambiar peones, sino jugar alfil B5 dando jaque, pues ahora no hay una forma cómoda para que las negras cubran su rey. Tienen que jugar algo como peón C6, pero ahora puedes capturar ese peón. Y ese es el momento en que tu entrenador de ajedrez te felicita por encontrar un brillante sacrificio de dama. Y tú dices, sí, claro, eso era lo que quería. Porque realmente funciona aquí. Tienes peón por B7
con ataque doble al rey y a la torre. Es un jaque descubierto. Y ahora estás ganando por completo. Capturas la torre y coronas nueva dama con numerosas amenazas. Te mostraré una línea rápidamente, no es totalmente forzada, pero es un ataque muy sencillo. Desde aquí, por ejemplo, aquí continúas con este jaque de alfil. Luego, jaque de dama, esto sí es forzado, el rey tiene que avanzar a E5. Y ahora tras F4 el desarrollo de un caballo de flanco de rey nunca había sido tan efectivo. Ahora también quiero mostrarte otro patrón táctico que funciona en diferentes variantes. A veces cuando juegas con la configuración Londres, jugaba tu oponente jugará dama B6 atacando tu peón en B2 y en este caso la mayoría empieza a entrar en pánico y se pone a la defensiva, se juega algo como dama C1 o peón B3. Pero en lugar de eso, ya que debilita muchas casillas y le da cierta ventaja a tu oponente, aquí tienes una jugada muy astuta de peón A3 en cambio, que casi parece un desliz del ratón, como si quisiera jugar peón B3 pero movieras el peón equivocado. Después de dama por B2, aquí está el truco, caballo A4 y la dama queda atrapada. Otra pregunta que me hacen en los comentarios es ¿qué pasa si mi oponente juega alfil F5 impidiéndome desarrollar mi alfil A3 en el futuro? Bueno, primero que todo, aún podría jugar lo mismo, solamente sería un cambio de alfiles, pero además C4 puede ser más efectivo, donde transicionas a algo similar al gambito de dama clásico, pero la diferencia aquí es que si las negras no reaccionan, en el futuro tú vas a poder jugar dama B3 presionando ese peón en B7, que ha perdido su defensa debido a que se retiró su alfil de C8. Además, desde allí la dama atacará la torre, y también desde aquí presionarás al peón D5 y todo será incómodo para las negras. Pero ¿qué pasa si simplemente capturan este peón? Bueno, continúas con E3 buscando recuperarlo, y si tu oponente insiste en quedarse con este material extra, haces un movimiento sorpresivo de dama F3 atacando esa torre en la esquina y al principio parece que las negras deberían tener varias formas de defenderla, pero ¿cuáles? No hay. Si se intenta desarrollar este caballo para que la dama defienda la torre, entonces tienes esta táctica de alfil por C7 que sobrecarga totalmente a tu rival. Ahora la dama es atacada y no puede capturar el alfil porque con eso perdería la torre, pero además este alfil en F5 está colgando. Tienes una ventaja enorme aquí. Si en cambio las negras intentan bloquear la diagonal, entonces cambias el caballo en B8 y de nuevo estás ganando. Por ejemplo, en esta línea tienes un alfil de más. Y otra duda que pueden tener, que ustedes mismos me han preguntado, es qué pasa si en lugar de este desarrollo clásico tu oponente desarrolla este alfil a G4 y clava tu caballo. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Bueno, aquí inicialmente puedes jugar el movimiento habitual caballo de 2, pero en lugar de continuar con la estructura típica de Londres, tienes un movimiento más astuto en dama A4. Y este movimiento parece extraño al principio, o al menos inusual en esta estructura Londres, pero tiene muchas ideas interesantes detrás. En primer lugar, estás clavando su caballo en C6. En segundo lugar, te has salido de la clavada en D1, con lo cual tu caballo de F3 queda libre para moverse. Y en el siguiente turno, si tu oponente no hace nada especial, tu caballo puede ir a E5 y reforzar la presión sobre este caballo y sobre este alfil. Y todo eso ya incomoda. Además, repito, este caballo está clavado, de alfil B5 va a reforzar la presión. Y ves a dónde vamos, ¿cierto? Hay muchísimas cosas que tienes después de eso. En la mayoría de los casos, tu oponente intentará simplificar, desarrollando su alfil y ofreciendo un cambio de alfiles. Pero en lugar de cambiarlo tienes un movimiento mucho más interesante, poderoso, alfil A6, sacrificando tu alfil y minando este peón, y con eso estás ganando. Si te capturan el alfil, entonces dama por C6 llega con muchísimas amenazas. En la mayoría de los casos tu oponente capturará este alfil, pero no recaptures. En su lugar, alfil por B7 es mucho más fuerte, vas por la presa mayor y tu oponente potencialmente puede enrocar. Ahora capturas en C6, sus dos piezas quedan colgando, no se pueden salvar ambas. Es mejor que retiren el alfil, pero ahora capturas la torre y terminas ganando la calidad y un peón. Si quieres convertir ventajas como esta de forma consistente, explico el proceso paso a paso en mi clase maestra gratuita. El enlace está en la descripción. Y si quieres conocer las 3 reglas que Fischer usaba para reducir drásticamente la cantidad de errores y equivocaciones en sus partidas, no dejes de ver este video que sigue.